Nuevamente, muchas gracias a SOMED por cada año invitarme a este evento tan importante. Gracias a ustedes por asistir. Yo sé que esta hora no es fácil, pero siempre ustedes están atentos a este evento que realmente reviste una gran importancia en la ciudad. Hoy voy a presentar algo un tanto diferente a lo que hemos estado revisando en los... ¿Cuántos años son? ¿6 o 7? 8 años. Más o menos en los 8 años anteriores. Hemos venido presentando temas muy puntuales. Nosotros los internistas, los médicos que trabajamos en urgencia, siempre tenemos una gran preocupación. Es cómo hace el médico general ese que le toca atender una cantidad de pacientes que el sistema cada día le impone, cuando cada vez le dan un tiempo menor para atenderlo, para que ese médico pueda tener unas guías que sean prácticas, rápidas, fáciles, que estén basadas en medicina, basada en evidencia y que sean aplicables. Empezamos con un grupo de colegas a mirar esta necesidad y creamos un proyecto que más que unas guías de medicina interna son unas guías para el manejo inicial del paciente en el servicio de urgencia y dirigida básicamente al médico general, con el objetivo de que nuestros pacientes reciban una atención segura. En los servicios de urgencia es uno de los sitios, después de las unidades de cuidados intensivos, donde más ocurren eventos adversos en nuestros pacientes. Y la mitad son considerados por un error diagnóstico o un error terapéutico. Esto está reportado en el estudio ENEAS del 2005. Ningún médico le quiere hacer daño a sus pacientes, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Miren esta frase. Puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Y esto no es nuevo. Recuérdense la célebre frase de Hipócrates, donde habla, lo primero es no hacer daño. Y esto está basado en estudios, está basado en revisión de grandes series de pacientes, donde se ha enfocado un tema que hoy día es el boom en la medicina y es la seguridad del paciente. Aquí está el primer informe publicado en 1999, que es lo que da como el pie, el paso grande para enfrentar el tema de seguridad de pacientes, y es un reporte conocido en la literatura como Errores Humanos, publicado por el Instituto de Salud de Medicina, de los Estados Unidos. ¿Qué mostraron ellos? Es menos peligroso montarse en un avión. Uno se puede morir cuando se sube a un avión. Una vez por cada 8 millones de vuelos. Pero ir a un médico, ir a una institución de salud, puede resultar tan peligrosa como tener un evento adverso 1 de cada 27 a 34 atenciones. Esto produjo aproximadamente 1 por cada 343 a 384 muertes. 1 por cada 343 atenciones a cada 784. Esto da una mortalidad nada despreciable. En ese momento, los Estados Unidos reportaron 44.000 a 98.000 muertes anuales relacionadas con la atención en salud. No solamente los Estados Unidos, en su estudio de errores humanos, sino, miren, Australia, 16.6% de probabilidad que resultemos lesionados, que no somos atendidos en una institución. Gran Bretaña, 10%, Canadá, 7.5%, Francia, 5.1%, España, 9.3%. Esto no es para asustarnos, sino para tomar esta oportunidad como aprendizaje. Los médicos nos equivocamos porque somos humanos, porque estamos expuestos a una cantidad de situaciones que pueden llevar a que cometamos un error en la atención de un paciente. Entre más compleja sea la atención del paciente, entre más grave esté el paciente, es más probable que nos equivoquemos. Miren ustedes el estudio CIDEC del 2007, el estudio de España, en el hasta el 62% de los pacientes en cuidados intensivos tenían la probabilidad de sufrir un evento adverso. Cuando se estaba realizando el estudio, se ocurrían por paciente 1.22 incidentes, dando una media más o menos de 5.89 incidentes por cada 100 pacientes por hora.
esto es bastante. Pero, ¿por qué suceden los errores cuando atendemos pacientes? La tendencia y la mentalidad de algunas instituciones antiguas y de algunos médicos o personas que manejan la salud, que piensan en juzgar a las personas, eso está cambiando. Hoy día no se habla de quién tiene la culpa, sino por qué nuestra institución se está equivocando, por qué en nuestra institución están ocurriendo errores en la atención. Esta es una gráfica que seguramente ustedes habrán visto en muchas literaturas, en muchas revisiones, cuando se refiere a errores en medicina, y es la teoría de la multicausalidad del error. Esto se llama la teoría del queso suizo, fue tomado inicialmente de los pilotos. Ustedes se dan cuenta que cada vez que uno se sube en un avión, los que viajan mucho, viajamos poco poquito, pero los que viajan bastante se dan cuenta que cada vez que se sube en el avión le ven el mismo puesto. Abrocha ese cinturón, ahí está la puerta, está en tal lado, este es el pasillo. Y esa repetición es una forma de aprendizaje, es una metodología. Probablemente el transporte más seguro que hay en el mundo sea la aviación. Luego los anestesiólogos fueron los primeros médicos que tomaron esta teoría. ¿Y en qué consiste la teoría? Nosotros tenemos unas cosas que se llaman barreras, representan las partes sólidas del queso. Y tenemos unas cosas que se llaman fallas o permisiones. Una sola falla, un solo error no conduce generalmente a una lesión, a un daño, a un evento adverso. Para que se dé un daño en un paciente, tiene que ocurrir una cadena de errores. Es decir, si yo veo que mi colega formuló la dosis que no es, pidió el examen que no es, mi obligación es corregirlo. No es ponerlo en Twitter ni ponerlo en Facebook. Se equivocó ayer, mandó la toma que conoce el doctor. Y entonces eso no es. Es llamar a ese colega, llamar a un grupo de personas, hacer el análisis, qué fue lo que sucedió. Miren, un error puede estar basado en una norma del Estado mal hecha. Nuestro sistema de salud tiene muchas fallas. De ahí puede partir el error. Puede tener origen en el volumen de pacientes que estamos atendiendo. Puede tener origen en la preparación de la persona, puede tener origen en el paciente. Pero, repito, para que se dé es una cadena de errores. Nunca busquemos quién se equivocó, sino por qué nos equivocamos. Miren, entre más complejo sea la patología, entre más complejo sea el procedimiento, tenemos mayor probabilidad de equivocar. Entre más grave sea el paciente, entre más pacientes atendemos, entre más medicamentos formulemos, entre más procedimientos hagamos, seguramente tenemos más probabilidad de equivocar. La medicación es probablemente el error más frecuentemente ocurrido. Estemos seguros, conozcamos 3 medicamentos, no estemos buscando el que acaba de salir. Eso es una cosa muy frecuente en nosotros los médicos, nos gusta la moda. Usemos los medicamentos que sabemos, los que conocemos sus efectos colaterales, los que sabemos tratar sus efectos colaterales, para poder brindar mayor seguridad. Cada día nuestros pacientes viven más, cada vez el paciente con cáncer vive más, el paciente con VIH vive más, el cardiópata vive más. Entonces, la edad avanzada asociada a una cantidad de comorbilidades hace que sea más compleja la atención y aumenta la probabilidad de error. Además, nosotros los que atendemos los pacientes, en muchas instituciones estamos sobrecargados de trabajo. No estamos bien remunerados, no estamos estimulados, no tenemos las cosas que necesitamos, estamos sometidos a una cantidad de estrés importante, nos fatigamos porque somos médicos rateros, estamos un ratito aquí, otro allá, recorremos toda la ciudad, dormimos en una silla incómoda, no tenemos las condiciones adecuadas para el descanso, no tenemos unos tiempos de descanso que están estipulados en todo el mundo. Uno no debe trabajar tantas horas corridas, debe descansar cada tanto tiempo, pero a uno lo ven acostado o lo ven reposando en un sillón, se está robando la plata. La experiencia y el entrenamiento son muy importantes. Pareciera que los servicios de urgencia fueran la cenicienta de las instituciones. Ponen en la urgencia al médico ese que quieren sacar de la institución para que se aburra y se vaya. Pasa en algunas ciudades, aquí en Barranquilla no pasa eso. No pasa en las instituciones donde nosotros trabajamos. Ponen ahí al médico recién egresado
ponen ahí al interno, ponen al rural, el especialista pasa cada 20 años y eso puede originar un error y la muerte de un paciente o una secuela importante. El daño que sucede a un paciente, por supuesto, sin intención, es causada por la administración de los servicios de salud y no por la enfermedad del paciente, se conoce como evento adverso. Eso que puede ocasionar que el paciente que fue a la urgencia, porque tenía una glicemia, digamos, en 200, fue por cualquier otra cosa, y al médico se le ocurrió que eso era muy grave y le puso 10, 20 unidades de insulina, lo metió en hipoglicemia, lo dejó con una secuela neurológica. Eso es un evento adverso. El paciente que está hospitalizado se le puede prolongar su estancia hospitalaria, el paciente puede resultar muerto o puede resultar gravemente lesionado. Y se entiende por seguridad el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica probada que busca minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Tenemos que ponernos al tanto del tema de seguridad del paciente. Y una institución segura es aquella que brinda su atención con el mínimo riesgo posible. Para que una institución sea segura, debe todo el mundo, todo el que trabaja en esta institución, estar consciente, adquirir la cultura de la seguridad del paciente. Los doctores, las enfermeras, el camillero, el portero, todo el mundo tiene que estar enterado de este tema. El personal debe ser bien remunerado, debe contar con todas las condiciones, debe tener unas jornadas laborales adecuadas a su resistencia. Deben haber procesos adecuados de identificación de pacientes para evitar el cambio eso de los niños, del paciente que le operaron el miembro que no era, operaron al paciente que no era, le pusieron la sangre al paciente que no era. Hoy día existen unas manillas para identificar pacientes que son electrónicas, tienen un código de barra, la enfermera pasa el lector y le dice, ese no es el paciente que se va a aplicar esa droga, tiene que registrarlo además en el mismo sistema. Esto ha avanzado mucho. Comunicación clara. ¿Quién de nosotros que trabajamos en urgencias esperamos al doctor que viene para entregar el turno? ¿Quién llena bien el libro? Entonces, eso hay que afinarlo bastante. Miren, aquí está nuestro tema de hoy. Guías es un granito de arena que el grupo nuestro quiere aportarle al grupo de médicos de esta ciudad y ojalá de otras ciudades, con unas guías que sean prácticas, rápidas, fáciles de entender, fáciles de aplicar. Y lo demás son los procesos de farmacovigilancia, procesos de cirugía segura, procesos de prevención de caída, procesos de prevención de infecciones. Y uno muy importante, nosotros tenemos que involucrar a la familia y tenemos que involucrar al paciente en su manejo. Ahí hay la corresponsabilidad, es muy importante y se la tenemos que hacer saber a los pacientes. Usted es responsable de su tratamiento. Yo no soy, yo solamente le digo cuál es el tratamiento, le explico cómo se hace, le doy unas pautas y él debe cumplir. Cuando empezamos entonces a buscar las guías, nos encontramos con la primera, la guía metodológica para hacer guías. Tiene 395 páginas. Empezamos a buscar guías. Fibrilación auricular de la AJA tiene 80 páginas. Hay otras de 120, 90, 50. La más barata por ahí está en 20, 18 páginas. Entonces un médico, teniendo que atenderse a un paciente cada 5 minutos, ¿en qué momento consulta esta guía? Le queda muy complicado. Entonces seguimos haciendo la búsqueda, encontramos esta, muy buena, pero cada tema abarca más o menos 10, 6, 8 páginas. Esta igual, hasta que encontramos una que utilizan los españoles para atención primaria. Miren lo interesante de esta guía. Tiene un algoritmo en una hojita y la explicación de ese algoritmo en la otra hojita. Y dijimos, esto es lo que nosotros necesitamos. Si un médico va a atender a un paciente con una hipoglicemia, con una hipertensión, con una intoxicación, y no es capaz de leerse esto en 5 minutos, definitivamente no aprendió a leer. Por supuesto, uno tiene que tener conocimiento del tema para poder aplicar esto. Aquí lo que hay es una explicación pues,
muy básica, muy rápida, de qué significa el algoritmo, los medicamentos, las dosis y ese tipo de cosas, para que uno pueda utilizarlo. Entonces, con la ayuda de mi hijo, yo no pinto así, mi hijo es estudiante diseñador gráfico, y hacen una imagen que le dé la sensación a la gente que es muy fácil. No hay más nada más fácil que jugar trick. A nuestros pacientes no se puede, pero esa es la sensación que debe quedarnos, que puede ser así de fácil utilizar esta guía, sin sacrificar, por supuesto, la seguridad del paciente. Y esto fue lo que logramos con nuestros colegas. Algunos han cumplido, como el doctor Asís, como el doctor Charlie, como el doctor Rolando Ortega, muchos han cumplido, otros no han cumplido. Esta es la guía de reanimación cardiopulmonar. Los que la conocen saben que esto puede ser un libro completo, pero ahí está todo. Créanme, los que no ven, que ahí está todo. Y cuando la tengan en su mano algún día, van a poder ver que sí está todo. Y esta es la aplicación del tema. Viene desde matachitos hasta bibliografía. La mayoría tiene entre 8 y 15 cuadritos. Hasta el momento llevamos casi terminadas estos 20 temas. Falta uno que me mandó el doctor recién. Y faltan unos 5 por ahí, colegas que todavía no los han entregado. Aspiramos que en un par de meses esto esté completamente terminado. Miren que están más o menos las patologías que manejamos en urgencia: reanimación, alteración de conciencia, taquiarritmia, insuficiencia asmática, neumonía, dengue, hipertensión, hipoglicemia, hiperglicemia, infección urinaria, sangrado varicel digestivo, diabético, hipocalemia, hipercalemia, intoxicación por cocaína, por escopolamina, trombosis profunda, precoz, falta dolor torácico, diarrea, dolor abdominal, y unas otras que están en proceso. Entonces, yo pienso que esto puede llegar a ser una herramienta muy buena, muy fácil, asequible. Estamos buscando patrocinio también para poderla publicar, valga la cuña. A continuación vamos a hacer 2 presentaciones. El doctor Asís Rodríguez es médico de medicina laboral y tiene un máster en toxicología. Nos va a presentar la guía de intoxicación por cocaína y escopolamina. Y posteriormente, de una manera mucho más breve, para demostrarles a ustedes que la guía va a ser muy fácil de usar, les voy a presentar hipoglicemia, hipertensión y dengue. Con ustedes entonces el doctor Asís Rodríguez. Buenos días. Antes de comentarles la guía, quiero iniciar con un principio toxicológico que plasmó en 1528 Paracelso. Todo es tóxico, nada es tóxico, depende de la dosis. Definitivamente, en el cuento este de la escopolamina, los delincuentes conocen qué tan tóxica es la escopolamina. La problemática está cuando ellos quieren potenciar el efecto, y potencian el efecto ligándolo al alcohol o ligándolo a benzodiazepinas o fenotiacinas, y ahí es donde se pueden llevar a la víctima, ¿verdad? O lo ponen a dormir de 2 a 5 días o se lo llevan. Vamos a revisar entonces la de escopolamina. Este es el algoritmo y ahí contiene todo lo que vamos a comentar ahora. Como decía el doctor Wilson, en 5 minutos lo lee uno de rapidez. ¿Sí? La escopolamina es esta planta que proviene de la Brumancia o datura. Aquí la conocemos en Colombia como el cacao sabanero. En el Ecuador se conoce como flor de la campana. Fíjense que es hasta bonita. Y se ven
en muchas regiones intoxicaciones en niños justamente generadas por estar manipulando la planta. Actúa como antagonista competitivo de la acetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos. Es empleada, como les planteaba, básicamente con objetivos delictivos. Más o menos la cantidad que nos puede causar daño son 100 miligramos para un adulto. Y en niños se ha encontrado que son unos 10 miligramos. Como les comentaba, los delincuentes seguro que conocen la dosis que debe ser. ¿Cuáles son las vías? Aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Realmente consideramos que la vía oral es la más importante, y de hecho el 80% de las intoxicaciones con escopolamina se ven por vía oral, y se ve en la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Okay? Se da más entonces en bares. O sea que una prevención es que cuando vamos a un bar, ojo, no vamos a descuidar la bebida que tenemos. En vía inhalatoria se ve menos frecuentemente, y la vía dérmica. Sin embargo, la vía inhalatoria, hemos tenido casos, por ejemplo, de chicas que usan mototaxi y cuando se ponen el casco, se perdieron. ¿Okay? Y aparecen a las 24 horas, depende de la dosis que le den, a los 2, a los 3 días, etc. ¿Okay? Y la vía dérmica, usualmente en pomadas. Las manifestaciones clínicas básicamente es un síndrome anticolinérgico. El paciente se seca completamente, piel y mucosa seca, visión borrosa, hay midriasis, fotofobia, retención urinaria, y esto es lo que a ellos los jode. ¿Por qué jode la amnesia a este tipo de pacientes? Bueno, actúa a nivel del área límbica, en el sistema nervioso central, que tiene que ver entonces con la memoria. Y el paciente va a olvidar todo lo que pasó en ese lapso de tiempo. Olvida tanto que ni siquiera fija el rostro del delincuente. O sea, lo pudo ver y vaina, pero después se lo ponen y no lo reconoce. Ya en etapas graves se pueden dar convulsiones, coma y la muerte. El diagnóstico básicamente lo hacemos por el antecedente. El individuo estuvo expuesto a una violación, a un robo, etcétera. Eso es fundamental, conocer el antecedente, conocer las manifestaciones clínicas, básicamente la midriasis y el enrojecimiento a nivel cutáneo, y nosotros podemos determinar escopolamina en orina. Hay laboratorios en la ciudad donde fácilmente nos determinan escopolamina. Si nosotros estamos en urgencias, tenemos que estar pensando de inmediato en que debemos llamar al médico legista, y debemos llamar, en el caso de las mujeres, a un ginecólogo para que nos valoren a este tipo de pacientes, porque seguro que hay compromiso ahí. El tratamiento en la mayoría de los pacientes es sintomático, conservar vía aérea permeable y oxigenación adecuada, medios físicos para bajar temperatura. Allí podemos, al igual que en la cocaína que vamos a ver posteriormente, podemos usar paquetes de hielo a nivel de axilas e ingle, y esto ayuda a bajar la temperatura. El lavado gástrico lo hacemos con solución salina 200 cc, y hacemos el número de intentos que sean hasta que el contenido gástrico salga claro. No induzca el vómito por el riesgo de depresión del sistema nervioso central y convulsiones. El carbón activado lo podemos manejar a esa dosis que se plantea allí, 1 gramo por kilo de peso, y también se puede usar catárticos como la sal de Epsom. Este es el antídoto por excelencia, la fisostigmina. Allí tienen el nombre comercial. Nosotros trataremos siempre de suministrar nombres comerciales para facilitar al médico, y además en la parte de toxicología hay algunos medicamentos que son difíciles de conseguir. En las guías tenemos el compromiso de poner incluso el teléfono
para que ustedes, en caso de necesidad, llamen y les envíen el medicamento. Incluso en las intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, hay medicamentos que nosotros llamamos al proveedor, él nos trae el medicamento y él mismo se encarga de cobrarle a la EPS. ¿Okay? O sea que nosotros no nos entendemos ni siquiera en el costo del medicamento, ni siquiera la clínica. Repetir si es necesario la fisostigmina cada 30 minutos, ¿ok? Y solo se debe administrar cuando los pacientes convulsionan, cuando hay coma, agitación extrema o taquicardia supraventricular. En resumen, entonces, la intoxicación se produce por vía oral, nasal, subcutánea e intradérmica. En algunos casos, al colocar algún objeto impregnado, hemos tenido algunos pacientes que simplemente están en la bomba de vaina y no, que te voy a brillar y tal, el timón. Y allí les están pasando la escopolamina y probablemente en la cuadra siguiente ya los están esperando a tumbarlos, ¿no? El efecto dura de 1 a 2 horas, pero, o sea, el culmen, la parte alta. Tampoco nos hemos puesto de acuerdo, o sea, cuándo inicia. O sea, ahí el año anterior, por ahí en noviembre, en el Congreso de Psiquiatría del Ecuador, de Psiquiatría Biológica en el Ecuador, justamente se presentaron algunos estudios donde se hablaba que en 2 minutos ya estaba actuando. O sea que si por lo menos a nosotros nos pusieron en contacto con la sustancia, lo que tenemos es 1 minuto para defendernos, 1 minuto de conciencia. Y es ahí donde recomienda que uno se tire al suelo y comience a simular una convulsión y a gritar y tal para llamar la atención, y enseguida el delincuente piensa, uy, me pasé de nota y huye, ¿no? Y por lo menos ahí lo deja a uno tirado y que lo lleven a un hospital, etc. Estamos en el resumen, ojo con la amnesia. Hay también algunos estudios de los efectos posteriores, y lo que más molesta a este tipo de pacientes es justamente la amnesia. Se han encontrado trastornos de ansiedad generalizada incluso 6 años después de la exposición, y son personas que ni siquiera quieren salir, ni siquiera quieren ir a laborar por el evento que les pasó. El punto es que no saben qué fue lo que les pasó. Bien, pasamos a cocaína. Esta es la guía de cocaína, fíjense, sumamente corta, manejable. Si la otra se leía en 5 minutos, esta la leemos en 3 minutos de rapidez. La cocaína, entonces, también conocido por todos nosotros, yo creo, ¿verdad? En nuestro medio es muy común. Incluso a veces uno está en algunos ambientes y de pronto ve que alguien se está dando por la cabeza en el baño, tranquilamente, ¿verdad? Sobre todo los fines de semana. Y a veces hasta se marean a uno cuando uno hace programas de control de sustancias psicoactivas que los ministerios, tanto del trabajo como de salud, están tratando de promocionar al interior de las empresas, porque se supone que solo debe aparecer hasta el tercer día, en 72 horas. Y al 6º día se lo encontramos en orina. Yo no he consumido y tal. ¿Cómo que no has consumido? Lo que sea, aquí está positivo. No jodan, pero si esa vaina fue el viernes. Ojalá te daría mucho duro por la cabeza, compadre. Porque, la absorción por vía oral, tenemos la vía inhalatoria, que es muy común, ¿verdad? La vía parenteral se usa más la vía endovenosa, y se la fuman también. La cocaína, entonces, es ampliamente conocida por sus propiedades euforizantes y estimulantes,
y genera estimulación del sistema nervioso central e incrementa la actividad simpática tanto central como periférica. Las manifestaciones clínicas es básicamente estimulación de primera intención del sistema nervioso central